Muy buenos días, quiero saludarles, preguntándoles en todo y primer lugar, ¿cómo están ustedes de salud? ¿Cómo se siente por allá? Hasta el momento todos bien, Alberto, por lo menos aquí el equipo todos sano y salvo y seguimos trabajando, pues soportando y aguantando esta pandemia, Claro. con las consecuencias que provocan estas crisis, pero con algo más grave todavía, Alberto, a ti, y quiero agradecerte que nos volvamos a reencontrar, aunque sea por la vía telefónica, porque hay un tema muy importante que queremos que nos orientes y que nos platiques. Yo estaba diciendo hace un momento como preámbulo que derivado de esta contingencia sanitaria se han dado una serie de violaciones en los hogares, en las funerarias, en agresiones a personal de salud, de limpieza, a personas que son obligadas a trabajar, a personas que han sido golpeadas en el estado de Guerrero, han sido golpeadas porque desobedecen, porque ha habido arrestos, porque ha habido multas, porque ha habido toques de queda. Pero yo no veo, Alberto, a ti, yo no veo a una Comisión Nacional de los Derechos Humanos actuando ante tantos videos que se han subido. Por ejemplo, Ciro Gómez Leiva ha sido muy contundente con las violaciones que se están dando, familiares enfrentándose con la Guardia Nacional que no les permite acercarse a sus familiares. Te pregunto, Alberto, a ti, ¿es omisa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Tiene la obligación y la responsabilidad o yo estoy hablando por hablar? No, yo agradezco y felicito precisamente este espacio y la forma en la que lo has planteado, porque es exactamente lo que creo que nos está pasando. Si me lo permites, yo utilicé un término que le llamé la tormenta perfecta, porque se está complicando todo, en todos los ángulos de nuestras vidas, y no hay quien nos ayude a entender y luego a responder adecuadamente. Una de esas instancias que habíamos trabajado, construido, más o menos con dificultades y con limitaciones, como todas nuestras dimensiones de la vida, pero ciertamente con necesidad de perfeccionarse, era, ya hablo en pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hoy totalmente cooptada, controlada por el gobierno y dedicada a exhortarnos a que nos portemos bien, como lo hizo y lo hace en muchas ocasiones el mismo presidente, que nos portemos bien y que portándonos bien todo va a resultar. No es así, la verdad, lamentablemente. El buen comportamiento sí es necesario, pero no basta para resolver y responder. Y unas de las cosas o de las dimensiones que tú mencionas es la constante, permanente y yo diría múltiple forma de violación a los derechos humanos, no solo en el campo de las personas afectadas por razones de salud, que son muchísimas. Nosotros llevamos aquí varios casos. De hecho, ayer yo entré ya en uno más de casos de personas con discapacidad que se encuentran precisamente en la indefensión, porque hasta les han retirado los recursos que les habían prometido, por ejemplo, y presentó una queja a la Ciudad de México. La Ciudad de México le dijo que era un asunto federal, que no le tocaba intervenir, aunque debió haber intervenido porque era una violación a derechos humanos en la ciudad. Lo manda la Federación. Hoy se va a presentar una queja a nivel federal y obviamente en el transcurso del tiempo, pues ciertamente habrá por lo pronto un vacío brutal, no solo a nivel de instancias, sino también del Poder Judicial. Quiero decirte que hemos visto, yo mismo me amparé en nombre de las personas de adultos mayores porque estábamos siendo discriminados. Yo gané parte del amparo para que me hicieran la prueba, no me han venido a hacer, ya casi pasa un mes sin que vengan a hacérmela. Es decir, hay una serie de problemáticas muy graves y no hay quien, ni instancias, ni autoridades, fuera de las observaciones que ustedes hacen, que son muy importantes, no hay quien esté investigando la problemática, que nos serviría mucho para enfrentarla adecuadamente y ver hacia adelante qué habría que hacer. ¿Y qué podemos hacer, Alberto, a ti? A ver, ya está cooptado. Hace un momento platicamos con un diputado y con un senador. Está cooptado
la Cámara de Diputados, están cooptados todas las instituciones, está cooptada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como tú lo dices, que ustedes y un grupo de personas construyeron con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho denuedo, con mucho cariño y amor para los semejantes, para que pudiéramos tener un escudo protector. Y ya no tenemos a dónde recurrir, Alberto, a ti. ¿Qué vamos a hacer entonces? Estamos en un estado totalitario. Pues mira, yo diría que es una muy buena pregunta. Obviamente la problemática general que planteas, vale la pena hacer un análisis a fondo de qué es lo que pasó en el pasado, qué está pasando en la manera en la que se dice que se está resolviendo el pasado, de qué manera se dice que se está haciendo y si se está haciendo o estamos empeorando. Esa es muy buena pregunta. La otra que yo te sugeriría mucho es, a nivel del estado de Aguascalientes, ¿cómo se está pretendiendo resolver la problemática? Ya la Federación, otros estados están en tensiones fuertes e incluso algunos hablan de replantear el pacto federal. ¿Sí? Yo creo que ese es un tema pendiente, obviamente, porque tiene rémoras del pasado, pero plantear el pacto federal no significaría, diría yo, ojalá, romper, porque ya hemos tenido varias rupturas, y las rupturas en vez de ayudarnos nos han complicado las cosas, pero yo diría sí revisar el pacto federal desde Aguascalientes, pero sobre todo qué se está haciendo allá y cómo se está resolviendo. A lo mejor resultan ser luminosos en muchas cosas que aquí en la Ciudad de México y otras partes no le hemos encontrado, y ahí es donde entraría la riqueza del intercambio de información en las federaciones, que no está funcionando tampoco. Entonces yo diría, a nivel nacional hay una grave preocupación, se está, pues yo diría, complicando el ambiente. Algunos están ya hablando incluso de tirar al poder federal y poner otro, y buscando maneras hasta violentas de hacerlo. Yo creo que no es una solución, porque lo que está en juego es nuestra capacidad de fortalecer la democracia. Pero hay alguna gente muy desesperada, muy enojada, muy alebrestada, invitando a organizarse, y otras gentes que dicen que vamos de maravilla, como nunca en la historia hemos logrado resultados maravillosos. Bueno, allí es donde entraría la confrontación de las versiones con datos duros que no tenemos, que no hay acceso, que la poca transparencia y rendición de cuentas que íbamos logrando, pues está en juego, está en crisis, se está cooptando la información, se está manejando de muchas maneras. Hay una problemática muy seria también a ese respecto, y lo comparto contigo. Sí, Alberto, a ti quiero decirte, en el caso de Aguascalientes y de algunos otros estados de la República, fundamentalmente panistas, no aceptaron, por ejemplo, que el ISABI opere en Aguascalientes. El gobernador dijo, yo voy a administrar mi propio sistema de salud, una parte vamos a recibir recursos de ustedes, los recursos nos vamos a allanar algunos, vamos a aceptar algunos conceptos y propuestas que hace el gobierno federal, pero él está, la verdad es que debo decirlo que el gobernador está resolviendo el problema por sí mismo. El estado se está valiendo de sus propios recursos para poder paliar esta crisis, porque como nuestro estado está gobernado por un panista, pues la federación no lo ve. Pero yo creo que lo que planteas, Alberto, es, pues sí, tenemos que hacer tal vez un foro de discusión y hacer un replanteamiento, y tienen que ser los gobernadores y los propios partidos. El tema es que esto toma tiempo en estructurar primero las ideas, las propuestas, sintetizarlas, amalgamarlas, meterlos a un crisol y sacar una sola propuesta nos va a tomar tiempo. Y es un país que se nos está derrumbando a pedazos, y tenemos que tomar. No coincido también, como tú también no coincides, con un acto violento, porque esa no es la salida, pero necesitamos hacer algo porque este señor no nos está escuchando. Y sobre todo en materia, Alberto, tú lo sabes porque tú eres un experto en estos temas, habíamos avanzado, teníamos un camino avanzado, y vamos para atrás, y esto es un retroceso y es una vergüenza a nivel mundial. Pues mira, estás tocando temas extremadamente importantes. Ojalá no nos gane ni la prisa ni la desesperación, ni tampoco estemos demasiado lentos
para las respuestas que se requieren. Yo te diría que sí, que a nivel inmediato hay respuestas que hacer. Ojalá ustedes tengan los suficientes elementos como Estado para responder a ello, y si no, es una obligación de la Federación porque ya maneja recursos federales que también ustedes han aportado y otros hemos aportado para una mejor distribución de los ingresos en nuestro país. Nadie se puede apropiar de ellos. Ya hoy salió una resolución ayer del Tribunal Federal diciendo que no se pueden etiquetar los fondos a nombre de nadie como beneficios personales o partidistas, clientelares le llamaríamos hoy, sino que deben ser de acuerdo a las necesidades reales de las poblaciones. Ojalá ustedes tengan un buen diagnóstico, ojalá nos ayuden a saber cuáles son sus problemas, sus necesidades. Alberto, se nos cortó la comunicación con Alberto. ¿Se cortó? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ah, disculpa. Sí. Digo, ¿en qué se están respondiendo ustedes y en qué la Federación no está respondiendo? Y entonces tomar conciencia porque se vienen tiempos electorales. Sí, este año lamentablemente son muy pequeños, muy pocos, pero el año que entra está el Congreso, están las diferentes elecciones locales, hay varias, creo que hasta 15 o 16 gobernaturas, y luego viene obviamente el periodo hacia la presidencia. Entonces es muy importante fortalecer la democracia al mismo tiempo que fortalecer la justicia social. Yo estoy de acuerdo que estamos muy rezagados en justicia social, pero no para eso hay que sacrificar y menos contrarrestar los procesos democratizadores y democráticos. De entre ellos estaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la información, el acceso a la información, la rendición de cuentas. No basta que nos digan que las cosas van bien para que creamos que van bien. No, ya lo hemos vivido muchas veces, múltiples engaños. No hay que ceder al acceso a la información, a la rendición de cuentas y en su caso a las diferentes formas de reacción ciudadana democrática que necesitamos. Ojalá abras un espacio. Yo diría que no nos gane la desesperación, que no nos ganen las prisas, pero tampoco que nos quedemos sentados a ver qué va a pasar, porque no nos va a ayudar eso a mejorar nuestra situación. Diría el clásico, sin prisa pero sin pausa. Exactamente, es el momento de... Ojalá lleguemos a tener un buen balance. Yo les invito, si puedes, entrevisten al doctor Víctor Frankl en los Estados Unidos, entrevisten a otros que saben de medicinas, de análisis, de pandemias, de números, etcétera, confronten con lo que está haciendo el gobierno y luego vean la atención a los hospitales, no solo en el campo del equipo, el equipamiento, que es muy importante, sino sobre todo de las personas que están siendo afectadas, porque esta reacción contra el material o el mundo médico a mí me preocupa mucho porque los estamos viendo como enemigos en vez de aliados. Ellos deberían ser nuestros primeros aliados y están resultando ser enemigos que nos impiden saber, tener acceso a nuestros seres queridos enfermos, ver resultados adecuados en materia de salud, el equipo que hay, etcétera. Y luego la problemática del empobrecimiento. Yo me imagino y te pregunto, ¿cómo están allá con sus armadoras de automóviles? Si todo está parado, debe haber una repercusión terrible en términos de salarios, de ingresos, de liquidez. ¿Sí? ¿Y eso cómo se puede resolver? ¿Sí? Entonces, ese es un tema muy importante. Ojalá ustedes encuentren caminos para la salud, para el trabajo, para la atención familiar. Yo escribí hace poco un artículo en donde decía yo, ¿quién paga todos los patos? Las familias. Yo sí creo que hay familias maravillosas, pero otras están muy lastimadas, muy deterioradas, muy violentadas. México es el primer país en abuso sexual infantil y el 78%, casi 80%, se da dentro de las familias. Hay mucho problema familiar, estamos viendo la violencia con las mujeres, con las niñas. No se está dando atención a eso. Ojalá ustedes nos ayuden en esas perspectivas. Sí, lo vamos a hacer. Alberto, a ti nada más preguntarte, presentaste tu amparo para que te hicieran la prueba del COVID, ya te respondieron, hay una suspensión provisional. ¿Qué pasó con ese amparo? Pues que no se ha llevado a cabo. Mira, nosotros incluso gracias
una periodista que se llama Azucena Uresti. Sí. Ella entrevistó precisamente al presidente de la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial, y el presidente, dos cosas: reconoció que había un rezago muy grande en materia de atención, en materia judicial. No sé si ustedes, pero aquí en la Ciudad de México y en toda había solo un tribunal abierto. Imagínate nada más la problemática que eso implica para muchísima gente. Entonces le recomendábamos, y él creo que lo está viendo ya, la cuestión de abrir tribunales por vía virtual, para que la gente pueda entrar, presentar su denuncia, recibir información, darle seguimiento a su caso. Lo que pasa es que eso implicaría, otra vez, rendición de cuentas, transparencia, que el Poder Judicial también le rinda cuentas a la sociedad. Acuérdate que tenemos el 98% de los casos no resueltos en materia de delitos en nuestro país. 98% es altísimo, gravísimo. Y es porque no hay rendición de cuentas. El Poder Judicial se siente soberano, no le rinde cuentas a nadie, y lo están tratando de cooptar. Además, pues yo creo que eso no va a ayudar. Entonces hay mucho que hacer, y te felicito por el espacio y te agradezco la oportunidad de platicar. Al contrario, Alberto, a ti es un placer platicar contigo y seguimos en contacto. Te mandamos un abrazo a la distancia. Igualmente, un abrazo. Cuídense mucho. Gracias. Y ayúdense. Claro. Muy amables. Saludos a Aguascalientes. Gracias, Alberto.